un episodio atropellado. ¡Atropellado! Episodio 32 de Ciencia Borracha, ya 32. Ya, por fin. Por más que queremos mejorar técnicamente las cuestiones de software y cosas así, siempre nos sale el tiro por la culata y algo pasa o algún error cometemos. En este caso fui yo que no le puse una pila al micrófono, fui yo, en este caso, me da culpa. Mea culpa, o sea, orina culpa. Orina culpa. Orina culpa, exactamente. Bueno, pero ya, ahí estamos en vivo, ya listos para empezar este episodio 32, que se va a poner con madre porque va a tratarse de el medio de comunicación más precioso de todo el pinche planeta y al que no le guste, dígame para salir allá afuera y darnos en la nada, te creas. Ando medio agresivo porque, pero... Bueno, ustedes saben por qué ando agresivo. Pero es normal. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 32. Vamos dándole Ricky, Rappi, Rupi, Depi a las noticias porque si no, vamos a terminar a las 12 de la noche como siempre. Empiecen, ¿ok? Ok. Dale, estoy compartiendo. Bueno, noticias, una noticia bien cañona que me encantó y que pues está ocurriendo en este momento. Resulta ser que, ¿se acuerdan que les había hablado de la fusión nuclear? Les habíamos hablado de la fusión nuclear, que es esta manera inalcanzable y el sueño de tener una energía limpia e inagotable a partir de hidrógeno, fusionando átomos de isótopos de hidrógeno, como deuterio y tritio, se fusionan y a la hora que se fusionan se libera energía y queda helio, que el helio es un gas inerte que no contamina y muchas cosas así. Bueno, esto ocurre en el contexto de las estrellas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que adentro de las estrellas es donde ocurren ese tipo de reacciones? Nada más que como no estamos en una estrella, aquí estamos en la Tierra con una gravedad y cosas así, resulta que es bien caro pues tener un campo de confinamiento magnético para poder tener la reacción del plasma caliente ahí, que estamos hablando que son unas 20 veces la temperatura que hay dentro del Sol. Bueno, pues toda la fusión nuclear que promete mucho, o sea, si la logramos, es adiós cualquier tipo de energía, nos quedamos con esa. Sí, la neta. Con la fusión nuclear. No necesitarías mucho más. Resulta que cada vez son más y más y más las empresas que le invierten lana a la investigación de la fusión nuclear. Y hay desde el 92 empresas que se han creado desde 1992, fíjense, 92, 2002, 2012, 2022, vamos para 30 años con empresas conformadas para investigar acerca de la fusión nuclear, y las empresas ahorita tienen sus acciones a la alza. O sea que la gente que invierte está invirtiendo porque quiere invertir en lo primero que se haga dentro de la fusión nuclear. O sea, imagínense el grado de fe que hay de esto. Con la fusión nuclear, adiós refinerías, adiós adiós fisión nuclear, que es las plantas nucleares como las del señor Burns, de los Simpson, adiós esas plantas. La fusión nuclear sería lo de hoy, sería muy padre. Hay muchas cosas. Y es energía limpia, que es lo importante. Y es energía limpia. Pues con la fusión nuclear, que es la energía que se genera en las estrellas, es como tener una estrella, decíamos un sol, en la Tierra. El rollo pues es que hay que confinarlo y ahorita sale más caro producir ese campo magnético, tener la energía para producir ese campo magnético, que la energía que produce en sí la fusión. O sea, la fusión produce cierta energía, pero para contenerlo necesitas un campo magnético que necesita más de lo que produce. Ese es el problema ahorita. En el espacio no hay bronca porque la estrella está confinada con su propia gravedad. Es tanta la masa de plasma que tiene que conforma su propio sistema gravitatorio, pues el Sol es uno de ellos, pero y no tiene tierra que la esté jalando para abajo, ni se cae para ningún lado, ¿no? Sino que simplemente está ahí. Entonces, así está el asunto, así está con la fusión nuclear. Esperemos que ojalá podamos después tener mi celular con un reactor de fusión chiquito adentro de aquí, ¿no? Sería bien loco, ¿no? Para los que no entienden muy bien cómo está el asunto, vean, ahorita que está de moda Spider-Man, vean la 2 de Spider-Man con el Doctor Octopus. Lo que el Doctor Octopus quería hacer cuando era bueno, era generar ese tipo de energía, y la manera como él la pone, estuve viendo la película, que es bañar con láser los átomos, según esto, es exactamente, bueno, no exactamente, pero una manera muy parecida, nada más que menos. Los laboratorios, ya ves que en las películas se ven muy espectaculares. Tú ves un laboratorio que está lleno de fierros, ¿no? Y no entiendes nada, pero allá está más padre, todo iluminadito. Pero es básicamente eso. Ya. Saludos. Un saludo al Team Sopita de Caracol que nos está viendo, a Joel Baltasar, a Cero, a Rogelio, también a mamá, un saludote también.
Saludos. Cortés también aquí ya está, sopita de caracol, Tim, está de juego. Si quieres bailar, sopa de caracol. Oye, está bien chido eso, la neta, o sea, ojalá que sí. El Mac también. Porque es El importante, es importante que se empiecen a desarrollar o sea, obviamente necesitas investigación y todo, pero para que dejes de ser un país bananero que quiera manejar todo con carbón y al rato termines pidiéndole a la gente que dejen de jugar videojuegos, ¿no? Porque aparentemente es como reclutan los cárteles. Es como reclutan los cárteles. Pero bueno, tema aparte, ¿verdad? Ese de los videojuegos deberíamos de meterlo en otro programa, fíjate. Deberíamos hacer uno para decirle a la gente cómo científicamente los videojuegos te ayudan mental y muchos cirujanos juegan videojuegos porque ya las nuevas cirugías son por medio de controles. Sí. ¿Sabes a quién podemos hablarle? ¿Sabes a quién podemos hablarle? A Héctor Pérez. Claro. Saludos a nuestro amigo Héctor Pérez. Saludos, Héctor. Ojalá que nos veas, y si nos ves diferido, ya sabes que ya estamos invitándote a un tema nuevo desde para ya. que vengas y platiques acerca de Pero, desde ya. Pero aparte, con él tenemos que ver también un tema muy... Bueno, tenemos que ver el tema de realidad virtual. Sí, es cierto, todavía tenemos realidad virtual. No manches. Bueno, tenés un chorro de temas. Héctor Pérez, 20 de esclavo aquí. Y el de la próxima semana, de verdad, no se lo vayan a perder. Vamos a hablar de brujas. Vamos a hablar de brujas. Así que el de la próxima semana no se lo pierdan. Juan Manuel, ojalá esté viendo esto. Vamos a hablar de brujas, se va a poner Sao. No, pero estamos hablando de ninguna que esté por ahí. No sé, si no empiezan a poner ahí comentarios pendencieros. No. Estamos hablando de las brujas de veras, de las brujas de antes, de las chidas. De las de antes, porque las de ahora, quién sabe. Bueno, ¿traes algo, Iván, o me voy? Bueno, hay una noticia que encontré que miden la totalidad de la información contenida en el universo, el quinto estado de la materia. ¿Cómo? Está muy clickbait, Muy clickbait esta noticia. Muy clickbait. Como aquel una vez oí en la radio que era la película Snake Eyes. Snake Eyes. O Snake Eyes. Snake Eyes, está bien. Entonces dice, un estudio ha logrado medir estimativamente la información codificada en las partículas en la totalidad del universo visible, o sea, obviamente del visible nada más. Cada partícula la categorizaron como que tiene una cantidad de 1509 bits. Ajá. 1509 bits de información. Cada partícula. Un byte y pelitos. Un byte y pelitos. Todo el cosmos es 6 por 10 elevado al 80 bits. O sea, un 6 y 79 ceros. Ok, ajá. Bits. De bits. Ajá. No voy a hacer la división. Y toda esa información sería el quinto estado de la materia. ¿Ok? Lo hicieron por medio de la derivación de una fórmula cuando empezaron a tratar de almacenar la información contenida en ciertas partículas. Obviamente es una estimación, o sea, no es que sea cierto, pero es una estimación. Empezaron a medir cuánta información, obviamente en bits, contenía una partícula. Y ya con esta estimación o esta medición, ellos a partir de ahí empezaron a ver, bueno, a ver, cuánto del universo conocido tenemos, cuántas partículas caben en ese universo conocido, etcétera. Entonces empezaron a medir. Entonces la información a la que llegaron era esa, 6 por 10 a la 80 bits. O sea, un 6. ¿Y no tenemos cuántos teras es eso? No voy a hacer la división que va. Ok, encontraron eso. Número concreto. Buenas noches, Kevin Montoya dice que si cambiamos de set, no, es el mismo de toda la vida. ¿Por qué? No sé, a lo mejor porque ahora encuadramos diferente, pero no, es el mismo de siempre. Es el mismo. Y saludo también ahí a Ricardo contra Cronos, hola. Así le pone, hola. Y bueno, recuerden que lo que queremos es que también ahí nos comenten ustedes, pónganos un hola para también ver quién nos está viendo y saludarlos, ¿verdad? Porque lo más importante en este Vinicio Mundo son ustedes. Lo demás. No, pero tenemos que convertirlo. Perdón. No, es un desastre, ¿no? Sí, porque si tienes que convertirlo a bytes y después de bytes convertirlo a teras. O sea, este güey sigue haciendo las cuentas. Está bien. Nosotros acá saludándole a todo el mundo y en algún momento vamos a decir. Tenía que ser físico, perdón. En algún momento les diremos cuántos teras, pero no creo que pase de 2.
Bueno, Es que decirlo enteras está difícil. sí, pero si no lo tienes entera, ¿Ya vas a empezar? o sea, porque... No, es que esto no, es que tiene que ser para Sí, de de enteras. bits a bytes, esa es en 8, ¿no? Un 8. Un byte Ah, en 8 un byte bits. tiene 8. Un byte son No 8 bits. 1500. Ajá. Entonces, primero tienes que dividir entre 8 Entre 8. y luego lo tienes que dividir entre 1024. No. Ay, no que sé. porque cada uno tiene, o sea, un para gigabyte que tiene saquen los 1024 y así. Y luego de ahí saques Kilobytes, los megabytes, gigas, ajá, y luego, todo ese pedo, y luego más ya teras. llegas hasta teras. Ya. Por eso decirlo enteras está difícil. Ok. Bueno, pues la sonda espacial Juno, así se llama, Juno, lanzada en 2011 por la NASA y dedicada al estudio del planeta Júpiter, detectó el mes pasado, de enero. ¿De por enero? primera vez, el pasado enero. El enero pasado. El enero pasado, o sea, el que acaba de pasar. Ok. Por primera vez una señal de radio procedente de Ganímedes. 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 Cuando pues andaba ahí por el planeta. Y pues obviamente ya sabes, la gente salió a decir que son extraterrestres y que ahí vive gente o cosas y la chingada. Y pues no, resulta que no. Los expertos le llamaron a esta emisión de radio decamétrica. De manera que Ganímedes podría haber funcionado como una red Wi-Fi. Durante ese breve espacio. Que haya funcionado como así. Pues obviamente ya sabes, la gente empezó a decir que eran extraterrestres y ya sabes, gente que no tiene nada que hacer. Pero bueno, Patrick Wiggins, supongo que Wiggins, como Winnie, ¿no? Es uno de los embajadores de la NASA y dijo que la emisión de radio fue una función natural. O sea, fue una situación ahí que ha querido explicar que la señal ha sido provocada por electrones que oscilan a velocidad menor de la que giran, lo que hace que se amplifiquen las ondas de radio muy rápidamente. O sea, literalmente fue un amplificador de señal. Como un Wi-Fi amplificado, y fue una cuestión natural, simple y llanamente, y ahí está, porque también por ahí vi a mucha gente que... ¡Ay, hay radio! Por si vieron por ahí que decían, ¡ay, los marcianos nos aventaron las ondas de radio! No es cierto. No es cierto. Hoy vamos a hablar de marcianos, por cierto. Hoy vamos a hablar de marcianos. Oye, sigue ahí. Susi Oye. Núñez, muchas ¿Qué gracias. Dice disfrutando que las está- Qué palmas. manera de estar presente, Susi Núñez, de verdad, ¿eh? Que se ve invertida la imagen. Sí, es que ahora estamos transmitiendo con la cámara trasera. Pero es que yo la veo igual. Pues yo también la veo igual, pero bueno, es que cambiamos de cámara, pero pues yo la veo exactamente igual. Ah, que es siempre. cierto, sí. Ah, es Yo la veo eso. igual, ¿no? ¿Tú la ves diferente? Yo la veo igual, pero bueno, el set es el mismo, nada más cambiamos de cámara. No, Sí. es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismito. Es sí. que como tuvimos problemas con el OBS, pues Seguimos invadiendo la residencia de Iván. Sí. están. Pero bueno, ya vamos con el tema, ¿no? Sí. O traen otra importante ahí. No, yo creo que ya con el tema, ¿no? ¿Nos vamos? Sí, vámonos al tema. Sí, porque Toma. aparte ya entramos tarde, entonces ahí luego les platicamos de la gravedad. El tema de hoy es la radio. Vamos A ver, a... vamos a darle. Inauguración al Inauguración 32. al tema número Está 3. usted Número escuchando 32. el episodio 32 de Ciencia Borracha. Pues, ¿Vos sabés quién empieza tuyo? déjame decirles, ¿mandé? ¿Quién empieza tuyo? Yo si quieres yo. Ah, nos mandó también ahí Ezequiel Poste. Nos mandó ahí un saludo también. ¡Saludos, Ezequiel! ¡Saludos! ¡Saludos! Bueno, creo que para hablar de la radio como tal, yo no voy a hablar de la parte, yo soy comunicólogo. Tengo la mitad de carrera de ingeniería y me gusta mucho la física y todo ese rollo, pero voy a hablar de la radio desde un punto de vista, yo voy a hablar de la radio desde un punto de vista social, sociológico. Ok. ¿Sí? Hay mucha gente que lo estudió. De hecho, una persona de la que menos, yo en el momento con que lo aprendí en la escuela, la que menos me imaginaba que había estudiado la radio y que había hecho libros de radio, esa persona hizo libros de radio y era un poeta. Ahorita les digo quién es. Ok. El asunto es que la comunicación social... Paco es- Stanley. Ah, no, ya. Una niña pisó una rosa. Me había tardado en el chiste, pendejo. Me había tardado. Saludos a Vianney que ya llegó. ¡Saludos!
Dice manga de boludos. Manga de boludos. La comunicación social es algo que es inherente a toda la gente, ¿no? O sea, la comunicación en sociedad es algo que está presente en todos lados. Y si nos remontamos vamos a remontarnos nada más para entender el fenómeno de la radio, nos remontamos al hombre primitivo, la información al principio era ¿cómo transmitías? Bueno, puede ser hablada. Ajá. Pues Por medio de No, sonidos. antes del escrito. Antes del escrito, pues medio de sonidos. Por medio de sonidos. quizás. Y cuando inicia el lenguaje oral, pues a través del lenguaje oral. Ujú. Y cuando había historias que contar, pues era... Las plasmaban. No. Antes de dibujarlas, se las aprendían y las contaban. A lo mejor por eso me gusta tanto el radio, porque me encanta lo oral. Entonces, quizá. ¿Qué? Sí, o sea, lo oral, Platicar, la claro. plática y todo eso, el chismoso. Y no había de otra porque pues no había dónde registrarla, no había cómo se escribiera, porque no se había inventado la escritura. Ujú, Y quien conocía la tradición del pueblo donde vivía, tenía la palabra. O sea, era el que le daba la palabra. ¿Quién conoce qué pasó con nuestros abuelos? No, pues ese güey sí lo sabe, ¿no? A ver, que le den la palabra. Entonces, quien tenía la palabra, tenía el poder en ese momento. Y aquí vamos empoderando a la gente socialmente. Claro. Hoy han pasado los años, ya nos vamos a ver imagínense de los cavernícolas, se inventa la escritura, la imprenta, de repente se inventa la radio por medio de algunos fenómenos físicos, algunos físicos que estuvieron ahí presentes para inventar la radio. Estamos hablando de Maxwell, estamos hablando de Marconi, estamos hablando de Hertz. Principalmente Marco. Hablando de... Ahorita llegamos. Bueno. Ajá, sí, a ver, No me por voy a partes. meter en eso. Por Ahorita partes. yo no me voy a meter en Por eso. partes. Entonces, ¿Quieres continuar el pedo de la vez pasada? Por partes, güey. Bueno. Vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. Dale. ¿Ya? Te van a seguir peleando por Marconi y Maxwell. Okay. No había... Entonces, han pasado los años y sigue siendo lo mismo. Solo que con 20 siglos de experiencia cultural, Claro. el que tiene la palabra, tiene el poder. Nada más que ahora no nada más es la palabra oral así para decírsela a la gente en una multitud. Ya traemos la radio, ¿no? Ujú. La comunicación de masas se fue haciendo más fina, se fue haciendo un arte el comunicar a toda una masa de personas y hoy en día es un estandarte del poder. Y no el poder como tal, el poder político, yo voy a mandar un país, no, el poder hacer muchas cosas, el tener una organización social, el poder de educar, el poder de comunicar, poder de en general, ¿no? No nada más el poder estar sobre encima de la gente, ¿no? Entonces, ahorita el que tiene un espacio para hablar goza de algo de poder. Nosotros ahorita tenemos algo de poder, o nos empoderamos solos, Claro. porque hicimos un espacio y tenemos gente que afortunadamente pues quiere saber qué estamos diciendo o qué tenemos que decir, o de alguna manera considera que no estamos tan tontos como para poder emitir un mensaje, ¿no? Correcto. Entonces, este espacio para hablar y este poder como baluarte tiene una de las herramientas más grandes de esta era de la humanidad, que es la radio. Estamos hablando de ¿cuántos años más o menos? 1865. Transmisión radio. La primera transmisión fue en 1900. Como medio, pues, o sea, como medio ya con todo el mundo que tenía sus radios y estaban para escuchar un programa. Estamos hablando de 1880, más o menos, a la par con la fotografía. En 1901. 1901. Entonces estamos hablando que tantito después de la fotografía viene la radio donde se podían escuchar cosas que venían de otros lugares muy Hay que lejanos. mencionar también que el periódico ahí estuvo en esos intermedios. Claro. Sí. La prensa escrita, Lo la digo impre- porque voy a dar pie a algo. la imprenta, todo ese tipo Y de el cosas. telégrafo. Y el telégrafo, O sea, ajá. Y el telégrafo, sí, llegaba. claro. Pero Ahorita. Entonces, Ahorita nos damos. se clasifica diferente. Que no. y desde que se inventó la radio hay interés por su rol en una parte de la vida de la por gente. su rol. Hay un interés por su rol de la radio, Ujú. de una parte muy importante en el quehacer humano que es la educación, Claro. básicamente. En los años 20 y en los años 30 del siglo XX se usaba en Europa la radio para eso, para educar. La televisión llega y desvía todo este asunto, pero
últimamente todo esto de la radio se ha vuelto a restablecer. Ujú. La radio como medio educativo volvió. ¿Por qué? Porque la pandemia, ¿no? Mucho tiene que ver con eso. Sí, también. Con la situación que vivimos. O sea, Pero- un poco sí, ¿eh? Pero, un poco sí, pero estamos hablando que, por ejemplo, en el año 2000, cuando se pensaba que ya las comunicaciones de la radio ya era viejita, ya no nadie le va a oír, la radio se vuelve un método para poder educar y para poder instruir, que eso es otra cosa muy diferente, no me voy a meter en diferencias, para poder educar e instruir a personas a distancia, personas que no tienen la posibilidad de tener internet, que no tienen la posibilidad de tener un aparato de televisión ni señal de televisión, porque la señal de televisión pues es todavía más complicada que la señal de radio. Por supuesto. Y los aparatos también más caro, todo ese asunto, ¿no? Entonces, a pesar de que la televisión había desviado todo esto, se vio que es mucho más barato transmitir y recibir radio que recibir televisión, y estamos hablando de comunidades extremadamente apartadas. Y además de lo educativo, la función de la radio en la sociedad en la que vivimos es una función bastante importante y presta muchos servicios a los oyentes. La radio es un medio que se ha sabido adaptar a los cambios en el tiempo. Ujú. Es algo O maravilloso. sea, estamos hablando de que por lo menos la radio ya va a cumplir el siglo X. O sea, el siglo y 10 años. 110 años. Más 110 o menos. años. O sea, más o menos. Porque si bien yo creo que el auge del radio ya fue por los 30s, donde está también la gran decadencia ahí. Pero si vamos a Marconi, por ejemplo, fue en 1909, entonces ya por ahí ya podremos llegar al siglito con Sí. década, ¿no? Entonces, Que no es poquito. es un medio maravillosamente camaleónico y adaptable. Ujú. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, en su tiempo, los transistores desplazan a aquellos bulbos de los radios gigantes de la familia que escuchaba el radio, Que era una consola. que era una consola, se juntaban a escuchar el radio. Del tamaño de una estufa. Yo, Sí, sin problemas. Y yo creo que ahorita la estufa está más chica. ahorita, ajá, que muchos radios de ese tiempo. Entonces, los transistores en ese tiempo desplazaron al viejo radio, y hoy, bueno, hubo ya muchos radios en la casa. Antes había un radio nada más, Sí, claro. en cada Y casa. una tele. Una tele, y después, pero ahorita, o bueno, hubo a partir de los 90 más o menos, hubo radios en todos lados, todo el mundo traía un radio, hubo radio portátil. Ujú. Recuerdo en los 80 hubo relojes de radio. Yo tenía uno que tenía radio. ¿Un reloj de radio? Y me ponía a Yo escuchar tenía uno y se me perdió luego. Yo me ponía a escuchar radio. Mamá, no me regañes. Y hoy en día hay en el automóvil, en el bolsillo, en todos lados, ¿no? Entonces, todo, si decíamos que antes el individuo en los 80 estaba transistorizando, ahorita el individuo, la persona se está digitalizando, si no es que ya se digitalizó por completo, ¿no? Estamos en ello, ¿no? Que ya de hecho ya existe el sonido. Estaba el sonido Análogo. paneado, estaba el Ah. análogo, el paneado, El estéreo, el estéreo. Ahorita ya es el esférico. el esférico, exactamente. Uy, imagínate con. Bueno, ahorita. Entonces, la radio, aparte de los Wow, cambios qué interesante. tecnológicos que nos ha venido del transistor, de los bulbos, los transistores, a lo digital con el microchip, con el circuito integrado y todo ese rollo, está sufriendo cambios también en su componente sociológico. La sociología, la ciencia que estudia al hombre en sociedad, Ujú. al individuo en sociedad, está estudiando estos cambios que sociológicamente están ocurriendo en la radio, ¿no? Una cosa es el radio, El radio es el aparato. Y la radio. la radio es el medio de comunicación. Ujú. Ok. Por eso hablamos de la radio Y del radio. y del radio. Ajá, Y no exactamente. estabas hablando del de Marie Curie. Entonces, sí, no. La radio continúa siendo uno de los medios insustituibles en la vida cotidiana de muchas personas, y el formato de la radio ha migrado de lo analógico a lo digital y después migró a internet, obviamente. Y hoy, por ejemplo, el podcast y las transmisiones en vivo, como esta que estamos teniendo, hacen las veces de radio para muchas personas. Muchas personas consideran que estamos bien feos y prefieren además escucharnos. Deberían. Deberían. Porque tenemos la cara perfecta Todas- para el radio. Todavía no tenemos un filtro ahí. No, ay, Y otra hay cosa, muchas cosas que hacer, pero se los juro que lo vamos a hacer por Las se los esta- juro. sigue habiendo estaciones de radio, pero ahorita las mismas estaciones de radio, cualquier estación de radio,
ya no pueden transmitir si no hay un live con imagen. Sí, bueno, la mosca sale en Pop FM. Oye, nos dice Arturo Cortés que estaría bien que hiciéramos ya el podcast. Sí, lo vamos a hacer, se los juro. Nada más déjenme acabar un temita importante. Y les juro que ya tengo la plataforma y todo para grabar y para poderlo hacer. Prometido. Entonces, la imagen... Para el 40 ya está. La imagen... O sea, otros 2 meses. Okay. La imagen está presente en todos lados y ha hecho evolucionar una vez más a la radio. O sea, la radio evolucionó con todo y la imagen. Estuvo muy... Ese cambio estuvo muy cañón. Y la radio no muere porque mucha gente dice, no, pues había hasta una canción que decía Video Kill to Radio Star. El video ¿se acuerdan? Una canción muy popular. Ochentera, ¿no? Sí. Claro. Y decían que había matado la estrella de radio. Hasta Freddie Mercury le dedicó unas palabras al radio con la canción de Radio Gaga. Radio Gaga, claro. Si oyen la letra de Radio Gaga, es una letra bastante nostálgica acerca de cosas que la radio le dejó a la gente, pero la radio no muere porque tiene una característica bien cañona que permite una simultaneidad con otro tipo de actividades. Uh-huh. Eso parece obvio, uh-huh, pero hay veces que nos lo tienen que decir para estar conscientes de ello, ¿no? Uh-huh. En oposición a la televisión, a las redes sociales o a la prensa, que son medios que son absorbentes y excluyentes, o sea, te excluyen de cualquier otra actividad porque tienes que estar haciendo eso. La radio no, en la radio puedes hacer otra cosa mientras estás escuchando. Lo único que yo no puedo hacer es escribir algo, o redactar algo mientras estoy escuchando la radio porque tengo cerebro de hormiga, ¿no? No puede hacer con el radio prendido. Entonces, no puedo, hay muchas cosas que se pueden hacer con el radio prendido, exactamente, como por ejemplo, tú sí puedes escribir una carta, ¿no? Un correo o algo así. Yo sí, güey. Tú sí puedes. Yo sí, o sea, es más, yo me concentro más, no sé por qué, a lo mejor porque mucho tiempo, bueno, no es mucho tiempo, estuve tiempo en radio, no voy a decir ni cuánto porque ni me acuerdo, pero como 4 años yo creo, pero me acostumbré a estar escuchando algo y estar haciendo otra cosa, entonces yo escribía mis notas en lo que estaba escuchando, a lo mejor música o algo, y aprendes a desconectarte, la neta, y ahora que armo rompecabezas, regalo perfecto para Navidad, gracias, en 3D, estaría mejor, gracias. Me pongo a armar el rompecabezas mientras escucho algún podcast o algo de mi interés. ¿Tú puedes? Sí. Yo lo único que puedo hacer escuchando la radio es dibujar. Eso sí puedo hacer. Pero no puedes escribir una carta. No puedo escribir un correo. O escuchas o un guión. No puedo escribir un guión si estoy escuchando un programa, y menos un programa hablado. O sea, con música tengo problemas y lo logro si me puedo desconectar. Pero un programa hablado, mientras estoy escribiendo. Estás procesando, pero al mismo tiempo quieres. Porque le tengo. Sí, no puedo. Ya estoy medio taimado en ese aspecto. Pero bueno. Yeah. Dice Alex Sánchez. Yo soy mecánico y todo el día escucho radio para amenizar el día, claro. Sí. Ahorita vamos a hablar de estadísticas de radio. Ya Luis Reyes también y Alex Sánchez nos dicen que el podcast, sí o sí. Entonces. Que veré. Saludos a que veré. Saludos que veré. Réntalo tus locales. Bueno, la audición radiofónica se realiza mientras hace algo, ya sea en su formato de ondas hertzianas, como ¿quién dijo que escucha, que es mecánico, que escucha? Alex Sánchez. Alex Sánchez dice es nuestro primer ganador de... sí, cierto. Si él es mecánico, pues obviamente tiene un radio, todos los mecánicos tienen un radio. Claro. Y o a través de internet, ¿no? Si tienes ahí tu radio por internet, que pues tienes chance de escuchar cosas de todo el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, hay un investigador que se llama Arturo Merayo, no es albur, así se llama. ¿Cómo? Arturo Merayo. Es un investigador de la Universidad Pontificia de Salamanca, okay, que es un científico social que escribió un libro que se llama Para entender la radio. Es uno de los libros pues más básicos en cuestión de la radio. No básicos en cuanto a que no esté muy estructurado, más bien básicos en cuanto a que lo tienes que tener o lo tienes que leer, porque cuando estudias comunicación, ese libro es una de las bases. Y dice que para motivar se utiliza la radio para que motiva, o sea, la radio motiva y se utiliza para conseguir que la sociedad reflexione acerca de algo. Y en última instancia actúe con respecto a eso que se reflexionó. Hoy también el podcast, que es derivado de la radio de alguna manera, hace esa función.
Como el hijo de la radio, ¿no? Es como el hijo del... Sí, la descendencia. Es un híbrido ahí. Es un híbrido porque Sí, tiene es cosas... imagen y al mismo tiempo es hablar. Pero también el podcast tiene algo. Lo puedes escuchar cuando sea. Sí, es que... Con la radio dependes del horario. Es como los servicios de streaming. Ahorita ya tienes televisión a la carta y ya tienes radio a la carta. Uh-huh. Claro. O sea, la gente que nos ve en diferido dice, bueno, no me puedo conectar los jueves a las 9 de la noche a O pistear nos con ven en ustedes. otro lado, nos ven en O nos ven en Alemania. Alemania, nos ven en otro lado. Y dicen, en bueno, Eslovaquia. ok, Ajá. entonces Saludos. yo lo puedo ver cuando yo quiera, cuando tenga el tiempo. Y Claro. eso está increíble. Entonces, de aquí se derivan 3 funciones que tiene la radio, que es formar, informar y entretener. Claro. ¿Sí? La radio entretiene, la radio informa y la radio también forma. Ujú. Que, por Hablando de ejemplo, educación. En el entretenimiento, ahí como dice Arturo Cortés, que estuvo 5 años en una radio por internet, Ah, chingón. yo también tuve a otro amigo de Estados Unidos, que también conocí por videojuegos, como Arturo Cortés, que también tenía un radio por internet. Entonces él ponía música, y vamos a hablar de esto, no sé qué, para Pues todos los que yo estén ahí empecé en solos. internet. Entonces, En tú la también empezaste pajilla. en internet, en la pajilla. Y era totalmente sin censura. Y era una Y cosa entonces, preciosa. pues algunos no son informativos y son completamente para Entretenimiento. entretener, para Y pasarla eso no bien, significa para que compartir sea- música. No, Una es basura. es Al una de las... contrario. Y eso, ojo, es una de las funciones de la radio. Porque formar, o sea, ahorita todavía existe radio educación. ¿Han escuchado hablar de radio educación? No, pero sí de Radio Universidad. Radio, Bueno, bueno, de radio no, activo. Radio Educación es una estación mexicana que inicia por ahí de 1927, creo. De hecho, la inaugura José Vasconcelos, ahí con eso les digo. todo. la bestia. Radio Educación es una estación que ahorita ahorita todavía está descentralizada de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura, todavía, pero yo creo que ya va a ser adquirida ahí. Era pues, ¿no? como la de los 40, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál? La de los 20, ¿o cómo se llamaba? ¿Radio Educación? Había una en la que transmitía también un payaso muy famoso, No. que Esta- también estaba desligada. Y No, luego ya la Radio volvieron. Educación se dedicó precisamente a educar a distancia. Ah, O sea, es una estación con una completa vocación en formación. Cuestión cultural. o sea, Y todavía existe, tiene un chorro de emisoras, tiene emisoras en Hermosillo, Sonora, tiene emisoras en el ¿Tus Valle de horas? México, ¿Cuáles tus horas? emisoras. ¡Ah! Chiste Tiene- pende, chiste ya. Tiene emisoras tiene emisoras en Hermosillo, Sonora, tiene emisoras en Ciudad de México, en Yucatán, y tiene varias Para eso me estaciones. contrataron, cállense. Y en línea se puede escuchar. Obviamente hay programas académicos, hay un chorro de cosas en radioeducación y llega a lugares que pues otro tipo de medios no puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las funciones de esto, la radio sirve como espejo de la cultura contemporánea para poder ver los espacios culturales que hay en la cultura de hoy, interrelacionar los diferentes ámbitos de la cultura. Por ejemplo, hay una persona que hace arte, pero hay un experto en ciencia que va y habla acerca de eso, y todo el mundo puede estar al pendiente de lo que dijo el científico, o de lo que dijo el artista, o de lo que dijo el experto en matemáticas, o alguna cosa así, ¿no? Interrelaciona esos diferentes ámbitos de la cultura, estimula la creación de la cultura, porque a la hora que todos empiezan a poner cosas, la creación se va más allá, agarras más ideas y puedes ver más cosas, y recoges los hechos culturales que han ocurrido en ciertos ámbitos. Y la radio local es importantísima, porque su vocación local hace que los hechos culturales de una ciudad, de un pueblo, por ejemplo, hay muchos pueblos que tienen su estación de radio, a lo mejor son pueblos de 150,000 habitantes, pero esa estación de radio, donde transmiten el fútbol llanero. donde transmiten el fútbol llanero y todo ese tipo de cosas, obviamente ese es un evento en la cultura del pueblo, Claro. que hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido por esa transmisión de fútbol llanero, que pudo a lo mejor, y ahorita ya puede escucharlo, a lo mejor el papá, cuyo hijo jugó en ese partido llanero, y el papá está en Estados Unidos chambeándole. Sí, Dándole. no, está en el pueblo lejano y no puede venir a ver a su hijo. O Exactamente. sea, se vale. Entonces, por último, hablando del poeta que les decía, la radio encontró en un poeta alemán, ¿Era un poeta? se llamaba... Y no era Stanley, seguro. No era Paco Stanley, y era alemán. Ah, Stanley soy de alemán, güey. Era Bertolt Brecht. ¿Sí lo ubicas? Ok.
Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es autor de obras como Los tambores en la noche, La boda, en la jungla de las ciudades. Son obras clásicas de teatro. Y el cuate tiene frases que todo mundo ha dicho alguna vez. Por ejemplo, dice, el arte cuando es bueno es siempre entretenimiento. Alabad el árbol que desde la carroña sube jubiloso hacia el cielo. Desgraciado el país. Esa la uso yo casi siempre, güey. Alabad el árbol que desde la carroña sube jubiloso hacia el cielo. Esa la digo diario. Claro. No pasa un día que yo no la diga. Yo la pongo en todos mis estados. Sí. De todos lados. Desgraciado. Y cito, así. Desgraciado el país que necesita héroes. También la uso diario. Desgraciado el país que necesita unos datos. Ahí estoy yo leyendo un cómic y desgraciado el país que necesita. Pobre Estados Unidos que tiene Capitán América. Todos los héroes están en Estados Unidos. El más jodido, ¿no? Entonces, Bertolt Brecht en su tiempo, estamos hablando de que en 1927 escribe sus primeros tratados de radio, Bertolt Brecht, y es alemán, obviamente, quedó sorprendido por el fenómeno técnico de la radio, porque decía que se pone al alcance del mundo entero un vals vienés, así decía él, poner al alcance del mundo entero un vals vienés y una receta de cocina, y sorprender además por la mezcla de contenidos. Él estaba fascinado con la radio y empezó a estudiarlo tanto que se volvió uno de sus principales teóricos. Y Brecht propugna y propone las funciones sociales que debe cumplir la radio. Entonces, entre los mayores logros destaca la búsqueda intercomunicativa entre el emisor y los receptores. ¿Por qué? Porque una cosa es un emisor y un receptor y ya se quedó ahí el asunto. El otro oyó, el otro emitió. Pero cuando hay radiodifusión, pues es nada más así. Pero él inventó el concepto de radiocomunicación. O sea, ver qué es lo que está respondiendo el receptor y volver a emitir un mensaje con respecto a lo que el emisor dijo. O sea, una retroalimentación. Que es lo que les pedimos que hagan. ¿No? Que nos contesten, que nos digan. Y a eso voy. Que les pedimos que den like, que den compartir, que nos dejen ahí sus saludos. Entonces, Brecht sigue vigente porque eso se empezó con el sondeo del productor de radio a ver qué quería la gente. Después con las cartas. Manden cartas para ver qué quieren. Y leían las cartas en el radio. Fulano de tal escribía, que bla, bla, bla. Después fueron las llamadas telefónicas. La mano peluda es el la mano peluda y el Panda Show. Y el Panda Show se hacen con llamadas telefónicas. Todavía. Con un esquema de radiocomunicación. Bueno, la mano peluda creo que ya no. Pero el Panda Show hasta el día de hoy, que creo que tiene como 30 años al aire. ¿Es el de Monterrey? No, bueno, es que se transmite desde Ciudad de México, desde el Grupo Fórmula. Pero el Panda no vive aquí en México, vive en otro lugar. Pero es actual. O sea, todavía la gente habla para hacer sus bromas. Sí. Y la gente sigue cayendo en las bromas del radio. Que por eso tendría que ser una. Entonces... La radiodifusión tiene ese asunto de la radiocomunicación, o sea, más bien evolucionó a la radiocomunicación y ahorita tenemos esquemas como este que estamos viviendo, donde estamos comunicándonos perfectamente con la persona. Brecht sigue vigente y hoy en día los emisores de radio tienen mucho más éxito que antes porque están volviendo a emitir contenidos culturales. Sí, y ahorita vamos a ir a Hay radio cultural más que la década pasada. Sí. Está volviendo a funcionar, a echarse para arriba y hay buenos programas y buenas propuestas, lo cual es bastante bueno y me cae el hocico. Llegaremos ahí. Ya. Pero dice aquí Ezequiel que, ¿qué pensás vos del radio? Que porque no hablas, pelotudo. Sí. Porque no lo dejo, pero ya lo dejé. Ok. Ya me cae al chingo. Me cae al Ya me voy. Para poder empezar a hablar de la radio, tenemos que hablar de sus antecedentes. Ya hablaste de un poquito de cómo se transmitía la palabra, de otros tipos de comunicación, por ejemplo, la comunicación visual, donde se hacía una comunicación por medio de lámparas o de luces, la comunicación que era muy del nativo de Norteamérica, con el humo. Sí, claro. Señales de humo. Más señales de humo. Y de ahí viene el primer antecedente, que es el código Morse. O sea, la primera manera de transmitir una información con un lenguaje específico a largas distancias, lo primero que se utilizó fue el código Morse. Y se utilizó a través del telégrafo. ¿Ok?
Para aquellos que no sepan, el telégrafo se transmitía por medio de una línea física, una línea sólida, y se transmitía por medio de pulsos y silencios que conforman el código Morse, que en diferentes modalidades, en diferentes patrones, conforman todas las letras del abecedario. Todavía hay en algunas películas alguien, el héroe que mágicamente se sabe el código Morse. Sí, güey. Todos los héroes saben el código Morse. En Avengers Era de Ultron, y el que más me dio risa es Sheldon Cooper, güey. Cuando está pidiendo ese güey, con los ojos así que... En la nueva, en el juego del... También hay código Morse. Y el policía se la sabe. Sí, todo el mundo sabe. ¿Sí? ¿Sí? Si eres chingón en una película, sabes código Morse. Pero dila, el juego de calamar, véala, es buenísima, es una excelente serie. O sea, en el juego de calamar, el policía sabía código Morse. O sea, ¿cómo chingados? Porque era un policía del pinche condado de no sé dónde y tenía como 20 años. Porque es universal el código Morse. Y porque habían sido Boy Scouts. Siempre son Boy Scouts. Es más, ¿hay lámparas? Hay lámparas de auxilio así para coches que te marcan el SOS. Claro, que yo sí lo veo, al chile yo sí lo veo, no sé, mis zapatos, salud. Yo me está deteniendo, aquí hay lugar. Tu lámpara, hay una 57. Aquí hay lugar. Yo iba a decir, así como cuando vas a Ciudad Peluche, ¿no? Como cuando vas a la casa de la gata chona. A la casona de la gata chona. Aquí hay lugar. En Ciudad Peluche, vas a Ciudad Peluche, a la casona de la gata chona, y está un cuate haciéndote el código Morse. Dice, sí, distinguido señor, aquí hay lugar. Tú, ay, güey, mira, me está saludando. Es lo que dice, ¿no? Distinguido señor, aquí hay lugar. No, depende, porque dice, ¿qué tal, ingeniero? Hace mucho que no lo veía. La mesa de siempre, ingeniero. La mesa, no. Después del código Morse, entonces el código Morse se transmitía, tenía una limitación. La limitación que tenía el código Morse era que... Morse. Era que era físico, tenía que ser alámbrico. O sea, tenías que, de alguna manera, tener un alambre ligado a alguna parte. Ajá. Y era una limitación muy cañona. Ojo, eso no los limitó a construir una línea de telégrafo que cruzara el Atlántico. ¿Es correcto? Sí, claro. O sea, hicieron una línea de telégrafo que cruzó todo el Atlántico, todo lo que hizo Cristóbal Colón, y que antes ya salió una noticia que lo hicieron los vikingos 1000 años antes. Y después se cayó esa línea. No les duró mucho. Igual pasó por mar, ¿no? Igual que nuestra transmisión pasada. No, se les desconectó. Pasa, hasta el día de hoy pasan esas cosas, ¿sí? Y entonces, después de eso, entonces ahorita les digo, en 1865, James Clerk Maxwell define por primera vez el campo electromagnético. El campo electromagnético es la suma del campo magnético y del campo eléctrico, ¿ok? Y define que cada onda tiene dos componentes. El campo electromagnético que va, podemos suponerlo de esta manera, y que a la par tiene un campo magnético que es completamente perpendicular su movimiento. ¿Okay? Estamos hablando de que la onda es así y así al mismo tiempo. O sea, van así. Tiene una parte eléctrica y una parte magnética. Por eso es electromagnético. Entonces, todas las ondas viajan en estos dos sentidos. ¿Ok? Tienen estos componentes. Tienen estos dos componentes. Tienen componente eléctrico y componente magnético. Por eso se llama electromagnético. Eso lo descubrió Maxwell. El de Entonces, Maxwell es el no. Ahora, ¿cómo se propagan? Se propagan a través del espacio en forma de ondas. Y la característica más fregona de esto es que todas estas ondas viajan a la velocidad de la luz. Yeah. ¿Ok? Como sabemos, la velocidad de la luz es una constante, 300,000 kilómetros que hablando de este planeta, pues es rapidísimo. A 300,000 metros por segundo. Y entonces, 2 décadas más tarde, de 1865, Heinrich Rudolf Hertz llevó a la práctica la teoría de Maxwell. No es el de los coches. No es el de los coches. Y construyó el primer aparato para demostrar la existencia de ondas electromagnéticas. No había construido un radio como tal, sino construyó un circuito eléctrico que producía ondas electromagnéticas y construyó un receptor.
Eran los de las dos bolitas, ¿no? Ajá, eran dos bolitas Dos aquí esferas. que estaban produciendo pulsos electromagnéticos y tenía como un aparato que era como... ¿Te acuerdas de las pulseras del poder? Que te ponías aquí y que traía Walter Mercado y no sé Ah, qué que más. tenían como imanes y cosas, Ah, ¿no? Pulseras iónicas. Esas son las Ajá. madres que tenían Y que doble. decían aquí que, o sea, que te agarraran y, ay, nadie te puede mover del centro de la Tierra, Sí, funciona ajá. con el magnetismo. Y, Bueno, ay, quién sé, esas- es cierto. Hizo un aparato pero mucho más grande que tenía también dos esferas. Entonces, Tenía dos bolitas. lo que también. pasaba, que también No, que pasaba, también tenía corriente. Entonces, cuando pasaban los pulsos electromagnéticos en el aparato, se replicaban aquí en chiquito, en Ujú. ese aparato que tenía para recibir. El Entonces, receptor. recibía la señal y replicaba. ¿Ok? Ajá. Ujú. Que fue el primer aparato que podría considerarse como el precursor del radio. No era un radio, era un Era un precursor. precursor porque realmente no estaba transmitiendo nada, nomás eran pulsos y lo estaba replicando acá. Estaban comprobando que lo que Maxwell decía era Ajá. cierto. De ahí, otros que trabajaron también a partir de esta teoría de Maxwell y Hertz fue Nikola Tesla y Alexander Stepanovich Popov. O sea, era Popov. El era Popov. fifí. Y entonces muchos científicos se empezaron a juntar No sé, para mamón, empezar a contribuir a la... Dije que no le bajaran el ritmo, pero no mames. También ya, güey, ya. ¿Qué dijo de Popov? El Popov era pipí. El Popov era fifí. Bueno, ya. No, sí está bien. No era, güey, síguele. No era. No, bueno. Entonces, Ahí sale Tesla. Ahí. Ojo, Sí, ojo, sale ojito Tesla. con eso. ahora, muchos de todos estos científicos empezaron a unir y empezaron a aportar cada quien una parte para poder empezar entonces con la idea de transmitir un mensaje así como lo hacían con el telégrafo en el radio. Sí, emitir palabra. Todavía no, mensaje. Primero fue el mensaje, después la palabra. Bueno, el inicio del radio precisamente es transmitir palabra. No, transmitir el mensaje. La radio, sí. El radio, No. no. ¿Por qué? Porque lo primero que empezaron a transmitir fue una clave Morse en radio. Entonces, con los pulsos electromagnéticos que estaban haciendo, Ujú. transmitieron un mensaje en clave Morse y el receptor, por medio de la clave Morse, decodificaba el mensaje y ya transmitieron un mensaje por radio. Ujú. Ajá, por vía aérea, ya no física. Ujú. ¿Qué fue el que era como se comunicaban, por ejemplo, los barcos, Ajá, los barcos, así, ¿qué te iba a decir? etcétera? O sea, así se transmitió el Titanic de... El Me Titanic. está llevando la Me está llevando ese. Nos está cargando el iceberg. Ya nos cargó el Ya iceberg. nos cargó el iceberg. iceberg. Entonces, ¿cómo funciona el radio? Nos ¿Ok? cargó el A iceberg. nosotros Ay, ahorita nos cargó nosotros el Zuckerberg. Ahorita nos cargó el Don Zuckerberg. Don Zuckerberg ahorita. Entonces, lo que tenemos que ver primero es No que era ya el- valió Zuckerberg. No. Valió Zuckerberg. ¡Ah, no te creas! Lo que pasa con el radio de la palabra oral, Ujú. la Sí, la comunicación hablada, oral, la hablada, Ujú. nosotros tenemos un micrófono. El micrófono tiene algo que se le llama un piezoeléctrico, que convierte las vibraciones. Nosotros cuando estamos hablando estamos transmitiendo Sonido. ondas. Ondas. Esa vibración se transmite a través del aire. ¿Ok? Ojo, Ujú. si no tuviéramos aire no podríamos No existe escuchar. sonido. ¿Qué es lo que pasa ahorita en Marte? Porque los sonidos se oyen bien raros. Ajá. El aire es muy diferente. Es muy diferente. Bueno, Mm. sí. Ujú. Menos denso y no sé qué tanta Ajá. madre, y por eso los sonidos son diferentes. Entonces, A lo mejor la voz también sería diferente, ¿no? A lo mejor yo lo haría como así, güey. Sí. entonces lo que pasa es que Estaría chingón. Vamos a Marte, güey. Vamos a Marte, carnalito. Una caguamita en Marte, ¿o qué? Entonces lo que pasa es que los piezoeléctricos lo que empiezan a hacer es transformar esas vibraciones físicas que estamos haciendo nosotros en el aire en pulsos electromagnéticos, Ujú. ¿ok? En un paquete de ondas electromagnéticas o en pulsos eléctricos que se transmiten a través de un emisor. O sea, imagínense que este programa fuera en radio, no fuera en internet. Ajá. Entonces lo que pasaría es que esa información que estamos nosotros hablando se va al micrófono, la capta el micrófono, la convierte
y la manda, y esos impulsos eléctricos los convierte en pulsos electromagnéticos. Ajá. ¿Ok? Y esos ya viajan. Y esos ya viajan por el espacio, ya no necesitan un medio como el aire para viajar. Como Maxwell manda. Como Maxwell manda. Ujú. Ajá, exactamente. Ok. Entonces, cuando viajan, algo que tenemos que entender mucho también es qué tan grande es una onda de radio. Depende. Una onda de radio... Si es AM o es FM. Depende si es AM o FM. AM Porque significa amplitud modulada. Y FM es frecuencia modulada. Si modulas la frecuencia o modulas la amplitud Ajá. para poder transmitir el mensaje. Exactamente. Algo que tenemos... Gráficamente. ¿Cómo lees? Gráficamente, la amplitud modulada es una onda así. Y por eso llega más lejos. La frecuencia modulada es así. ¿Ok? Pero ¿por qué Nada llega más más que- lejos una que la otra? Porque la otra tiene amplitud precisamente. Y atraviesa cerros y la madre. ¿Por qué? Y la frecuencia, güey, como es más corta, Porque la amplitud de una onda es mucho más difícil de distorsionar que la frecuencia. La frecuencia se distorsiona muy fácil y se va. sí, porque es corta. Es una onda corta. Lo podemos ver como un filtro, ¿ok? Tú para poner un mosquitero para que impida pasar los mosquitos y las moscas, no vas a poner una tela de gallinero. No sé cómo se llama una gallinera. Una tela de gallinero, las que... Ah, de los que tienen cuadrotes. Ajá. Ajá, de los No la rombos. vas así. a poner así, ¿por qué? Porque la mosca le va a valer gorro y va Va a a pasar pasar. por ahí. Sí, aquí a cada rato Ajá. se mete. Entonces, sí, aquí Chiste con pendejo. mosquiteros sin Lo mosquiteros. sé, chiste tonto. Ahora, lo mismo pasa con las frecuencias de radio. Cuando tú encuentras algo que tiene la misma amplitud de una frecuencia, Ujú. se puede absorber. Por eso nosotros vemos a una cierta frecuencia y ahí hay longitudes de onda que no podemos ver. Como el infrarrojo, El infrarrojo, o o calorífico. el ultravioleta, etc. Ok. Entonces, las ondas de radio son kilométricas. Ujú. Ajá. Entonces, ¿dónde se empiezan a perder? Cuando tú estás oyendo el radio aquí, ¿cuándo empiezas a perderlo? Cuando entras a la sierra. Cuando llegas casi a Santa María. Cuando Como llegas... 5 minutos antes de Santa María. ¿Por qué? Porque ya hay cerros, hay... Entonces, Pero sigue llegando a AM. sí, entonces Pero la M sigue se llegando. empieza Y no. a perder ahí. Y depende de la frecuencia. Se empieza a perder ahí porque hay objetos mucho más grandes. Una señal de radio es del tamaño de un edificio o de un rascacielos. Sí. Una longitud de onda de un radio es del tamaño de un rascacielos. Y se transmite en forma de dona, ¿no? Sí, o sea, es No, radial. se Es transporta, radial. es radial, Es radial, por eso. es radial, Pero es como pero dona. no es como imagínense que cae una gota de agua en un estanque tranquilo, entonces cae Una y se dona. expande así, Ujú. Una dona. Una dona. pero no, se expande. ¿Se acuerdan de Aquaman que le decía "shh" Ajá. y le hablaba a los peces? Ajá. Pues imagínense que es un campo de fuerza, que no es una dona, no se expande nada más en una dimensión, se expande La tridimensionalmente. dona se expande así también. para arriba. No, es una burbuja. Sí, es que más bien es como un... Una esfera. Como, como un- una como esfera. una coraza, por Es decirlo así. como una esfera O sea, que va sí. haciendo así por todo, o sea, se va haciendo cada vez más grande. Sí, porque ahorita mismo, o sea, bueno, no sé. Sí, pero la antena, a ver, la antena está así. Ajá. Transmite en forma de dona. Si te pones aquí arriba no Es que recibes. se acerca. Sí. Sí, recibes. De hecho, ahí... Arribita. Sí. Güey, pues por eso vimos ahorita lo de que Ahora. escucharon una señal de radio en Júpiter. Ahí, ahí, Ahora. Porque al final del día también sale al espacio. Las ondas de radio se están moviendo ahorita Ah. al espacio sin ningún pedo. Ahora, si tú la tienes enfocada a que vaya una con una parabólica, a que vaya en una dirección, nada más, Ahí sí, ahí sí. pela para atrás. Ajá. O sea, sí se va hacia donde está dirigida la antena y no hacia atrás. Y al revés, lo de cuando tú lo recibes en tu carrito o en el radio, ajá, Ujú. tienes el proceso inverso. Recibes la radiofrecuencia o la onda electromagnética y la decodificas al revés, la conviertes de onda electromagnética a impulsos eléctricos, que esos impulsos eléctricos tu aparato los transforma en vibraciones, que es el sonido. Ujú. Es correcto. Gracias, Gopak Bional. ¿A quién? Gopak Bional. Dejaste colgando un cable al lado izquierdo de la cámara. Ya lo quitamos, ya lo quitamos. Muchas gracias. Ok. Ya. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? ¿Síguele? Dile porque me entró una palomita. Bueno, ve por chef. ¿Eh? Sí, ahógate, pero ve por chef. Y los caballitos.
Ah, perfecto. Bueno, a ver, entonces, bueno, no, es que Iván sigue hablando como de la cuestión física del radio y no me quiero aventurar precisamente a la parte ya más sociológica que lo platicamos. No, pero está bien, eso era el principio nada más lo que quería explicar, ya lo demás ya El principio del radio ya se... Y es la onda que se llama portadora, ¿qué onda? ¿Es esa? Es esa. Es esa, la onda portadora de la información que viene codificada por frecuencia o por amplitud. Y lo importante es que nosotros no nada más transmitimos una onda. Cuando hablamos, y se han fijado en todos los audios así. Cuando grabas. Es un paquete de ondas. O sea, no sé, es una onda más otra onda más otra, y se ve bien padre. Así Agudos, graves, medios, la chingada, puta. Y entonces decodificar una onda es súper difícil. Y entonces por eso necesitan tantos científicos para poder hacer esto. Para poder que nos escuchen ahorita. O sea que aparte del milagro social del que les hablábamos de la radio es un milagro científico. Sin pedo. Un milagro físico, hablando de la física como tal. Entonces, es un milagro por donde lo veas. Sí, claro. Socialmente y físicamente. Y culturalmente. Y lo que me digas. Bien. Cualquier mente. Bien. Porque aparte está ahí cagadamente también. O sea, sí, hay cosas que están feas. O sea, la neta. Pero bueno, vamos a darle de volantazo, ¿no? ¿O qué? Ok. Segundazo. Sí, ¿no? O sea, ya porque... Volantazo. Bueno, ahora, bien, hablemos de qué pasó con el radio, cómo funcionó el radio y a través de la historia qué ha significado el radio. Y yo les decía la otra vez que quería tocar este tema ahí en el OnlyFans de nosotros. Porque ya tenemos OnlyFans, ¿eh? Sí, ya tenemos OnlyFans. ¿Tenemos OnlyFans? Sí, claro. Ahí salen las pompitas de Iván muy bonitas. Blancas. Más blancas que el Gasparín, pobrecito. Pero bueno, a ver, ¿se acuerdan ustedes? Y esto, yo creo que desde ahí me empezó a mí a llamar la atención el radio. Porque yo me acuerdo que en algún punto de mi infancia, mi mamá me platicó justamente del que vamos a hablar, de Orson Welles. ¿Quién fue Orson Welles y H.G. Wells. Que son diferentes. Orson Welles es un tipo productor de medios, de obras de teatro, de cine. Un niño prodigio de entrada. Un niño prodigio. De entrada. Es como el Alex Intec de en ese tiempo. Es que sí, era el Lora, güey. No. Porque quítale el... Quítale el aburrido. No, Orson Welles es un personaje que va en todos los medios, produce de todo. Uh-huh. Produjo una película que todo el mundo conoce que se llama Ciudadano Kane, que es considerada por mucha gente una obra de... Pero ahí ya es el epítome. Ajá, sí, no, ya es... Pero para que midan más o menos qué tipo de persona fue Orson Welles, empezó produciendo radio. Ciudadano Kane es una película que nos obligan a ver como comunicólogos, que es espantosa, es aburridísima y dura como 4 horas. No, ¿Cuál es tu problema? Estás en el agujero de la barbacoa. A ver, espérame. No. Es que hay que decirlo con todas sus letras. La película es aburrida. A mí pero para los comunicólogos es una chingonería, güey. ¿Por qué, güey? Porque estás viendo un chorro de montajes. Güey, los fondos son dibujos. Yo la vi antes de estudiar. Estaba bien padre. ¡Ay, ya! ¡No seas mamá! Estaba bien fregona la película. No es buena, acéptenlo. No es buena. Claro que es buena. El guión es muy bueno. La fotografía es muy buena. ¿No? Está aburrida. El punto es, yo me quedé dormido, obviamente. La vimos como en 5 clases. Si quieres ver los Avengers, pues bueno. Obviamente, güey. Okay. Quiero ver al Capitán América levantando el mazo. O sea, por Dios. Conversación terminada. Un día vamos a ver. Es más, un día la vamos a ver, güey. ¿Sin problema? La veremos y me dices por qué está tan sí. Rosebud. Ciudadano Kane es espantosa. Pero bueno, a mi punto... Nos vamos a romper la madre y lo vamos a transmitir para que se les quite. Ok. Bueno, entonces Orson Welles empieza a hacer desde niño, así como que un niño prodigio, empieza a hacer magia, precisamente. Empieza con magia. Magia. Porque su madre, hasta donde tengo entendido, su madre decía que los niños tienen que ganarse un espacio para hablar con los adultos. Entonces este chavillo empieza a hacer magia, empieza a generar como obras de teatro, por decirlo así, pero pues como para la familia y tal. Y empieza a ser muy creativo en ese aspecto. Entonces, de alguna manera, él llega a la radio, y empieza a decir, güey, acabo de leer a H.G. Wells con La Guerra de los Mundos. Ustedes seguramente ya vieron la película, seguramente no leyeron el libro, como yo. La neta, nadie va a leer el libro. Ain't nobody got time for that. Pero el punto es que... Yo sí leo libros. Bueno, léelo, qué bueno, mamador.
El punto es que de aquí empieza a haber una cuestión que todos creo que ni siquiera lo hemos abordado, pero lo decías tú al principio. La familia se sentaba alrededor de un radio a escuchar qué pasaba en el mundo, primero que nada. Estamos hablando de por ahí también de los 40, se acordarán ustedes de un personaje, ¿no? La gente se sentaba a escuchar qué estaba pasando del otro lado del mundo o al lado de la casa de al lado, precisamente porque había problemas, ¿no? Como a todos los medios de comunicación lo hacen ahorita. Se muere una persona porque ya vacunada y ya es un evento como si todas las personas que estuvieran vacunadas del bicho, todas se van a morir, ¿no? Es manipulación de medios. Pero, pues resulta que también hay entretenimiento y también hay radionovelas que están muy bonitas. De hecho, ahorita lo están retomando muy cabrón y ahorita llegamos al porqué. Pero lo están retomando precisamente porque desarrollaba mucho la imaginación. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente yo me acuerdo haber escuchado a las locutoras y decir, ay, como que va a estar bien chido. Y ya llegas a trabajar a radio y dices, no. Qué bonito, que dices, qué bonita está la voz. Qué bonita voz tienes. Por la noche, Rosario. Sí. Pero, sí, es guapísimo, Entonces, la cuestión aquí es que Orson Welles, quiere adaptar la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y lo avisa. Como una radionovela. Ajá, y lo avisa. A partir de este momento, porque claro, en ese preciso momento de la vida, es radio. Remóntense ustedes a los años 30, es radio. Y el exitazo de ese momento era un señor con su marioneta, un ventríloco. Uh-huh. Ese era el éxito. McCarthy, creo que se llamaba el caballero, con su muñeco. ¿James McCarthy? Es que no me acuerdo del nombre. Me acuerdo que era McCarthy, güey. Si no mal recuerdo, el apellido era McCarthy, con su muñeco ventríloco. Y tú no lo estás viendo, lo estás escuchando, pero ese era el éxito. Entonces, lo que dicta y lo voy a decir ya, porque ya me aburrí, la conspiración es que esperaron a que, obviamente, el botonazo, ¿no? Vamos a un corte publicitario, que ya empezaba a funcionar como negocio en ese entonces la radio. Y cuando cambian de estación, empieza esta transmisión. Charlie McCarthy, ¿va? Charlie McCarthy. Y el muñeco no me acuerdo, a ver si viene ahí. Charlie McCarthy. No, ese se llamaba el Domi. El Domi era. O sea, el mono se llamaba así, creado por Edgar, no sé qué diablos. Por Edgar Bergen. Ah, qué feo nombre. Bergen. Si hubiera sido alemán, era Bergen. Ok. Si hubiera sido... Entonces empieza esta situación de que cambian de estación y empieza la transmisión. Interrumpimos este programa para informarles que el doctor Tal, Farfel, si no mal recuerdo dice la obra, acaba de avistar unos objetos, la chingada y todo este cotorreo. Para los que no saben, rapidísimo, la obra de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos, si no han visto la película, véanla. Lean el libro, lean el libro, es más probable que se diviertan. Pero la cuestión era que era una invasión de marcianos, con todas sus letras, es decir, de Marte. De Marte. ¿De Marte de quién? No manches. No sé por qué. Se me vino eso a la cabeza. Entonces el punto es que era una invasión de marcianos. Y marcianos que ya estaban aquí desde antes y que empiezan a emerger como pulpos, ¿no? O sea, bueno, trípodes. Y están destruyendo a toda la... Los Striders, en el libro se llaman Striders. Uh-huh. Que son como trípodes enormes y que más altos que un oso, decían incluso. Más altos que un oso. Los puse en la Guerra de los Mundos de la película los ponen como de 500 pisos. En el cartel los puse. Ahí están. En el cartel sale. ¿Qué poniendo? Felipe Pérez me pregunta, ¿y por qué sale una nave de marcianos ahí en el cartel? Le digo, pues ve el programa. Ahí está. Ahora viene el porqué. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Y esto es lo que a mí me platicó mi mamá. Y por eso creo yo que desde ahí empezó mi acercamiento al radio. Que la gente, cuenta la leyenda, que la gente empieza a escuchar la transmisión, que dura 1 hora y pelos, ¿eh? Y se la traga. Y no está completa, por cierto. Y la gente se empieza a panicar. Entonces empieza a salir de sus casas,
sale corriendo buscando refugio y la fregada, donde hubo intentos de suicidio, paros cardíacos y gente, o sea, que ya había un éxodo de gente queriendo salir del país a como diera lugar porque nos estaban invadiendo los marcianos. Y bueno, que se supone que al principio se dijo, no pasa nada, esto es una representación. Sin embargo... La gente que le prendió en el Inter. Exactamente. Y aquí viene la cuestión. Yo trabajé en radio y mi cabina yo creo que estaba más grande mi departamento que esa cabina, evidentemente. Yo creo que era este espacio mi cabina. Pero en ese entonces las cabinas de radio eran enormes. Tenían hasta un piano. Sí, y podían musicalizar y todo. Y aparte, Orson Welles decide montar una obra de teatro en el radio. Entonces tenía al policía, tenía al ciudadano, tenía al científico, tenía al locutor, al periodista. En ese entonces los periodistas ganaban un dineral, a los locutores les pagaban un chingo como ahorita. No, que te dan por ahí en el 2 pesos o gratis. Por ahí en internet yo me acuerdo haber oído la transmisión original. Sí, todavía está. Lo pueden buscar en YouTube. En YouTube está. Busquen la transmisión original, es fenomenal. Porque aparte la actuación está bien chingona. O sea, y eso fue lo que aparentemente la gente empezó como que, no, esto no es una novela, esto no es una obra de teatro, esto es real, esto está pasando en este momento. Y pues obviamente yo me acuerdo que mi mamá me había dicho que la gente se había suicidado. Se aventaron de los edificios. Que se aventaban de los edificios y tal. Y hasta dónde entonces llegamos al punto, ¿no? ¿Hasta dónde llega la radio? Imagínate que te preguntan ahí, ¿tu abuelito? Pues es que fue el que se mató en el programa de Orson Welles. Sí, insultos que dolerán después, ¿no? Sí. Tu papá fue en un curso de Carlos Muñoz. Pero bueno, ya. Mi papá era el mesero que estaba ahí. Tu papá era el mesero que estaba con Carlos Muñoz. Y dice, pues sí, güey, mi papá era el mesero porque lo tomó gratis. Lo tomó gratis y le pagaste. Bueno. Tune down for what? En fin, entonces volvemos a ese tema, ¿no? ¿Hasta dónde llega el radio? Y eso es un ejemplo muy cortito de qué pudo haber pasado. Ahora bien, eso es lo que la gente cuenta. Porque en realidad, lo que se dice que realmente pasó es que la gente no estaba realmente cambiando tanto de estación, sino que ellos ponían esa estación, esa me gusta, y no le cambiaban. Me imagino que también ha de haber sido más difícil encontrar las frecuencias, no ha de haber habido tantas. El sintonizador era con cuerdas. Sí, estaba hecho con cuerdas. Era una cosa bien extraña. Y de repente dabas y de repente no. Y a veces, cuando ya tenía mucho tiempo el sintonizador, te digo, porque yo operé un radio de los de bulbos. Uh-huh. Y no siempre daba en donde mismo. O sea, no podías guiarte por la aguja. No, tenías que guiarte por el sonido. Tenías que guiarte por el sonido. Uh-huh. Entonces no era tan sencillo. Y más bien aquí lo que pasó, y por eso les dije, relevante lo que les dije hace rato. Aquí lo que se dice que realmente pasó fue que todo eso fue un circo mediático del periódico. Porque el periódico estaba empezando a perder fuerza con el radio. Entonces empezaron, obviamente, a satanizar lo nuevo, como la 5G, más o menos. Hagan ustedes de cuenta. O sea, la gente dice, ¡ay, 5G! ¡Nos van a controlar! Bueno, es lo mismo que ha venido sucediendo con los medios de comunicación desde tiempos inmemoriales. Y los Nintendos. ¡Ah, es que te reclutan porque juegas al Free Fire! No es cierto. Sí te reclutan. No te reclutan. El problema ahí es, bueno, que ese lo podemos dejar para otro tema. Uh-huh. Pero el problema es que hay una red de trata detrás de... No es que te vayan a reclutar para un cartel. Bueno, no es tema de esta plática. Pero aquí es donde nos damos cuenta de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Uh-huh. Pasó en 1930 y tantos, bajos 40 incluso, todavía hasta entonces se le reconoce a Tesla como el creador del radio como tal por la bobina de Tesla. Hasta entonces se le da el crédito a él. Le deberían dar el crédito por todo a ese señor, por todo en el mundo. Si tengo un perro nuevo le voy a poner Tesla. Por lo menos por muchas cosas. Por lo menos por muchísimas cosas. Pero un perro grande así que le haga así. Le haga así. Pero ahí está la cuestión, ¿no? O sea, el radio realmente ha funcionado como precursor de muchas cosas. Las estadísticas del radio están en aumento, lo decías hace rato, y es por una simple cosa. Sí. Todo en esta vida es cíclico. En los años 50, 80 incluso, no, 80 ya creo que ya no tanto. La gente barbada
era atractiva. En los 90 se empezó a quitar la barba. Ahorita otra vez la gente con barba es atractiva. Bueno, Muy depende. atractiva. En la época de Julio Verne, Era normal, ¿no? era lo normal, trae barba y En la bigote época de bigote Leonardo da de hipster. Vinci. Y por ejemplo, ya cuando En la estaba época de Leonardo da Vinci también. cuando llegó este señor, no se me fue el pinche nombre, el pintor. El pintor abstracto. Dalí, gracias. Salvador Dalí. No iba a poder dormir. Con ese bigotazo ahí fue como exuberante la fregada y se empezó a convertir también en una tendencia, en una moda. Había un político aquí en Oye, San Luis, entonces, precisamente, ¿qué decías de las personas con barba? que se ven espantosas y que no sé por qué se dejan. O sea, córtensela bien, Que ¿no? parece que tienen pulgas. Parece que así, o sea, liendres. Pero todo es cíclico en esta vida. Y llegó un punto en el que nosotros ya no queremos escuchar radio. Bueno, a mí yo nunca he dejado de escuchar radio. Buenas estaciones. No voy a escucharlas culturas. A nivel local hay buenas estaciones ya. Hay buenas, nada más que no pagan. El problema es ese también, o sea, ¿cuánta monetización todavía? La dignificación del oficio está muy cañón. Es que la dignificación de muchos oficios ahora actualmente está de la fregada. Por eso vamos a tener una Por eso no economía como alcanzamos a comprar Dinamarca. casas. No, por eso vamos a tener una economía como Dinamarca, papacito. Porque pero la mano por eso- de obra es barata. Pero es que no puedes echarle la culpa a la globalización. No, güey. sí puedes echarle No. la culpa a la globalización. Bueno, ya pues, el radio, El punto es que el radio es cíclico la también. radio también es La radio también fue cíclica por lo mismo. La gente ya estaba harta de escuchar anuncios en la radio. Y entonces empezaron a ver estaciones que decían más música, menos comerciales. Ni madres. Deja eso. La gente se hartó de escuchar siempre la misma música en el radio. Ahora ahí te va lo que sigue. Empezó el streaming musical. Spotify, iTunes, lo que me quieras Ajá. decir. ¿Y qué pasó? Y ahí va, todo el mundo, la música se fue por ahí, por el streaming musical, y se quedaron los programas de contenidos que ahorita están volviendo a resurgir porque el streaming musical ya está en otro lado. No, aparte dices, yo tengo mi lista. Ahora, por ejemplo, yo tengo un compa que le pasé el Spotify, ¿no? Y me dice, güey, ya me hartó. O sea, de verdad, ya estoy harto de escuchar la misma música. Y digo, porque nada más te gusta un género musical. A mí que me gustan como 17, no me ha hartado. Pásamela a mí. No, él lo sigue usando. Pero aquí voy a esto. El punto es que... Y es de ese güey. Aquí voy a esto. Que, por ejemplo, yo escucho música a través de Spotify, pero también escucho podcast. También escucho contenido. Entonces, para mí no es aburrido tener este tipo de cosas. Y la gente se está inclinando a eso. Piensa en lugares como Monterrey, como Guadalajara, como Distrito Federal. Bueno, ya no es Distrito Federal. Como CDMX, que los trayectos son de 5 horas. Bueno, de 2 horas. ¿Qué quieres? ¿Escuchar a alguien que te platique algo? ¿No quieres escuchar ya música? ¿Vienes embotado, vienes aburrido, vienes cansado? Platícame una tontería. Y escuchas podcasts de comedia, podcasts de terror, podcasts novelas, podcasts científicos. De ciencia con alcohol. Un trío de borrachos ahí diciendo pura pendejada y que se les cae el streaming a la mitad. Eso es lo que la gente está buscando otra vez. Y el radio lo está queriendo recuperar, siento yo, al menos en esta capital de este estado, que lo están haciendo mal. Porque están queriendo llegar a las redes sociales cuando las redes sociales ahorita nada más son tu soporte de ¿Proyección? No, de estatus, de mantenerte. A ver, ¿Sabes? explícame eso. Ahí te va. Explícame lo mejor. A ver. Rapidísimo, Ujú. porque es un tema. Sí. Las redes sociales, voy a decirlo, donde estamos transmitiendo, o sea, la F azul, para que no. Es nada más para darte posicionamiento. Posicionamiento es la palabra que quería decir. Tú no vas a vender a través de ella. Vas a posicionarte, vas a decir, mira, aquí estoy y la chingada y todo esto. Los streamings funcionan, pero darte a conocer como tal, o querer vender más bien, querer vender a través de la plataforma no es lo adecuado. Y las estaciones de radio están queriendo brincarse a este lado de las redes sociales. O sea, quieren vender a través de las redes sociales. Quieren transmitir en las redes sociales. ¡Saludos a Pero- Cecil! Pero están transmitiendo. ¡Saludos! Están transmitiendo todos los programas de radio que hay. Los están queriendo transmitir. Cada vez que empieza un programa de radio, empieza un streaming. Hay muchos. A mí me sacaron de una estación de radio diciéndome, es que tú estás mal. Porque Eso no va a funcionar. eso está mal. No. ¿Cómo se te ocurre querer transmitir? El radio es anónimo. Es más,
termino, ¿va? Me sacaban de una por decirme eso. Y cuando me metí a la otra me dijeron, tú estás mal, porque no estás queriendo transmitir en redes. A pesar de que yo grababa, editaba y colgaba los programas, no en el azul, sino en YouTube, En tu tubo. en tu tubo, y yo los editaba, les metía edición y la fregada y los trepaba. Y ahora resultaba que me decían, es YouTube, por favor, eso ya nadie lo usa. Entonces en este estado, al menos en esta capital de este estado, estamos fríos. Creo que es una constante en muchos lados, ¿eh? No nomás aquí. Pero mira, Habrá que analizar. ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí, hay programas que, por ejemplo, hacen una entrevista y le están haciendo a la par, empiezan a la par en radio y en una red social. En una red social. Y luego en el radio te dicen, si quieres seguir viendo la entrevista ahorita porque tenemos que ir a corte, tenemos que ir a programa, lo que sea, Métete al Facebook. Y ahí seguimos la entrevista hasta cierto grado sin censura o lo que sea. Sí, y eso está padrísimo. Pues seguimos el programa, ya se acabó aquí en el radio. Vamos a seguir por Facebook. Exacto. Pero Hay muchos también así. O sea, sí está bien, pero está mal. O sea, está chingón porque tú dices, bueno, yo quiero ver la entrevista completa, pues me meto a la red social. Pero insisto, las redes sociales no son para vender, son para posicionarte. No se metan a la página porque está en construcción, pero vayan al Facebook de Open Up. Está en construcción, luego les platico el por qué. Los voy a quemar aquí un día. Pero ese es otro tema. Pero vayan ahí y chéquenlo, de verdad. O sea, las redes sociales son para posicionarte, nada más como, hey, véanme, aquí estoy. No, pero aparte No son para vender. con la página. Y el radio es para vender. Uh-huh. El radio es para vender. Ahí sí, no hay de otra. ¿Tú qué tienes que decir, Cecilia, al respecto? Cecilia es también en radio, es radiolocutora también. Ah, chingón, vente un día. Kevin dice, con esta buena plática se me tocaron unas caguamitas de no voy a decir la marca. De Bartaclanca. De Bartaclanca. ¡Bartaclanca! Ahorita mismo El momento, Bartaclanca. Yo digo que vayas por eso, al fin y al cabo te lo puedes llevar con tu celular y puedes seguir escuchándonos, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la cuestión cultural, al menos creo yo. La Y social. hablo de cuestión cultural de la radio como cuestión de cómo se visualiza la radio. Mucha gente en otro programa por el cual ya no estoy, que también se transmite los jueves a través de redes sociales, me decían, yo los llevé a radio, y me decían, el radio está condenado a morir, Javier. Actualízate. ¿Quién te dijo eso? Unos güeyes que les gustan mucho los cómics. Me dijo, el radio está condenado a morir. ¿Dijeron güey. esa estupidez? Es más, el creador de ese programa me dijo así de, está condenado a morir. Y se fue. Los demás continuamos. Ya después hubo cuestiones ahí internas en la Ojalá estación. no lo veas, porque no vas a... Creo que sí nos ve. Porque me ha Porque dicho... aparte nos ve. Creo que, y sí, ¡Saludos! me ha dicho, sí está chido, ciencia borracha, No, pero... la radio no. No va a morir Oye, jamás. Sí está Amor. chido, ciencia borracha, pero no lo transmites desde tu cama. Lo bueno de la radio es que, como les decía, la radio es camaleónica. Sí, Se convierte en otra cosa para adaptarse a la gente. totalmente. Eso es algo que tiene la radio que no tiene que no tienen otros medios de comunicación. Es el medio más camaleónico que puede haber. Oye, aparte, ¿sabes qué Está tienes? súper bien. Tienes un conjunto de cosas. Yo incluso en el canal de YouTube les ponía, o sea, la descripción del canal era ve la magia de la radio. Pero yo nunca puse, por ejemplo, a Gustavo Izquierdo, que le mando un saludo, aunque no creo que nos vea, nunca puse la cámara viendo hacia donde él estaba haciendo la magia. A mí me veían a mí diciendo tonterías y haciendo mi programa. Pero la radio tiene magia. Mucha. Desde el momento en que a lo mejor, por ejemplo, yo le digo a Iván, a veces lo he hecho. Vean los primeros episodios, le decía así a Iván para que me pasara más chévere y jamás me entendió. Pero en el radio yo le puedo haber hecho. Y sí, y me alcanza la cheve. Y tienes magia y porque puedes, como nadie te está viendo, técnicamente hablando, como nadie te está viendo, tienes la oportunidad de meter ideas, de decir, oye, vete por acá, por esta idea, mira lo que acabo de encontrar, etcétera. Por eso yo amo el radio, la verdad, y porque tengo la cara para el radio. Pero a ver, ¿qué pasa? Porque, mira, hay muchas estaciones aquí, culturales, que se han establecido. Ajá. Y a nivel local, en muchas ciudades, están surgiendo estaciones culturales. Obviamente, como dicen ustedes, con una paga muy baja para la gente. Sin paga o nula. Uh-huh. Pero se están produciendo buenos contenidos. ¿Por qué?
Porque a fin de cuentas, hay gente como nosotros, donde nos pagan un chorro de dinero una corporación que nos... Claro, nos pagan. Eso nos lo dijeron una vez, ya les platiqué. Pero bueno. Recordando a los pobres incautos. Que nadie aguanta 32 episodios. 32 episodios sin un peso. Sin un peso, ok, nosotros sí. Pero así como nosotros, hay mucha gente que tampoco va a recibir un peso por el gusto de transmitir algo que trae muy adentro, que sabe. ¿Sabes qué creo yo? Y lo voy a decir así con todas sus letras. Al fin y al cabo, el señor anda con una de aquí de San Luis, por cierto, rifado. Andas con una de San Luis, güey, tienes todo. Siento yo... ¿Copetes? Ya no eres presidente, ya. No me puedes mandar. Copetes. Don Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Y eso es algo conocido por todos. No es que es un secreto a voces. Todos sabemos quién lo puso en la presidencia. Porque hasta una película hay de eso. Se llama La dictadura perfecta. Sí. Uh-huh. La televisión empezó a desplazar al radio. Saludos, Luis Estrada. Saludos. La televisión empezó a desplazar al radio. Porque veías y oías, ¿no? Pero la cuestión es que empezamos a tener contenido basura. O sea, todo lo que vemos prácticamente en la televisión. Televisión abierta. Televisión abierta. Prácticamente todo. Salvo algunos canales. Que son culturales. Y también trabajé en uno y también... Es basura. Y también nunca entendieron lo que hacemos nosotros aquí. Yo decía, la cultura no tiene por qué ser aburrida. No. La información, la historia. Nosotros pensamos que somos divertidos. Sí, creemos eso. Creemos. Porque no veo, aquí me diviertes. Sí, no. Regálanos un me divierte. Si crees que somos divertidos. Okay. Si no, déjalo así. Bueno, dale un like para saber que no. Dale compartir. Que por cierto, ya muchas gracias a todos los que compartieron. Ya tenemos 26 likes, 26 compartidas. Ah, chingón. Gracias. Y eso que se nos cayó tristemente la mira, ahí está. Susi Núñez nos dio todo. Es mi mamá sola, así de... Déjale ayudo. ¿Qué pasa, Susi Núñez? Susi Núñez, mira, Susi Núñez, gracias por las palomitas, en serio lo agradezco. Por cierto. Que está súper emocionada porque la mosca la mandó a saludar. Sí, necesitamos hacer una junta, Susi, para que conozcas a Nove. También te muere por conocerte. Muere por conocerte. Yo también, Susi. Entonces, aquí yo cuando trabajé en el canal cultural de aquí de San Luis, lo dijo la directora y lo dijo muy bien. Dijo, ustedes no saben, le voy a decir con todas sus letras, no pasa nada. Ustedes no saben el daño que le está haciendo la mierda de Telerisa a este país. Y el otro también, TV Apesta también. El daño que le hizo. Y que le está que haciendo. Ya le hizo y que sigue haciendo. Afortunadamente... Pero ahí estuvo yo creo que ahí estuvo el cambio. ¿Hace cuánto fue? No sé, estamos hablando de hace... Por lo menos Peñita entró en 2012, si no me recuerdo. Ok, todavía Telerisa tenía su... Pues estaba en el tope, sí. Estaba en el auge total. Claro. Y a partir de ahí, y eso ustedes lo pueden ir a revisar, o sea, son datos, ahí están los datos, revisen las saludos, Alex. Véanlo, ustedes véanlo, de verdad. Ustedes pueden ver que Televisa y TV Azteca empezaron a declinar mamón. Sí. Cuando empezó también el programa de Laura, cuando estaba Cosas de la Vida, cuando estaba La Rosa de Guadalupe sigue existiendo, no lo puedo creer. Cuando estaba en Cabos, pues estaba en la tele abierta. Dije, no puede ser posible, y me volví. Mi mamá y yo lo veíamos, ya no, jefa. Lo veíamos cuando estábamos comiendo, pero lo veíamos de verdad con como lo que es. Para pitorrearte. O sea, como una comedia. A mí me encantan los programas y me encantan las novelas, y no lo sabía hasta que hace poco hicimos un concurso de adivina la canción de la novela. Y me la viste todas. Todos, güey. Y lo veíamos para pitorrearnos de risa y lo que quieras. Pero hay gente que se educa con eso. Entonces aquí es donde yo creo que empieza... ¿Qué es el afán de cosas como la Rosa de Guadalupe, cada quien su santo, todo eso? De hecho, es una producción con el episcopado mexicano. Ah, sí, claro. Sí. Y eso no es secreto. Sígueme consumiendo la Virgencita de Guadalupe. Pero bueno. Porque es una marca, Y de hecho es china, pero bueno. Ya, sí es marca china. Claro que sí. Entonces yo creo que, insisto, todo es cíclico. Ahorita viene esta otra parte. Esta otra parte donde la gente ya no quiere nada más contenido estúpido. Porque sí lo ves, no pasa nada. Yo, desde que me salí de la casa de mi mamá no había vuelto... No, man, es más. Yo hace 8 años apagué la tele y no la volví a prender.
Sí, también. Pero en mi ahora casa que no, de no repente que vemos. voy a casa de mi mamá, pues tienen, no sé, es más, creo que ya ni pagan cable tampoco porque ya no ven televisión. Entonces yo prendo la tele, mira, está un partido de los Cowboys. De hecho, Me vale madres. yo tengo Total Play y yo pedí mi Total Play sin televisión y no había. Bueno, ya se puede. Ya te había dicho, ¿no? Sí, ya se puede, ya se puede. Yo no pude porque no había. Ya tengo Ahorita viene Telmex a decirte que con 300 pesos, por favor, contrátame, pero bueno, ya ese es otro tema. Aquí la cuestión es que yo creo que pasa eso. Existe ahorita ya una cultura, y llamo cultura como tendencia, de escuchar algo un poquito más inteligente, algo un poquito más... Sí, algo más que pensante. te nutra un poquito de estar... Y que te puede entretener. Pero la gente se cansa de las mismas tonterías una y otra y otra y otra. ¿Sabes también qué ocurría con los programas? Felicidades, Los- o sea, no manches. Ya. Los productores, por ejemplo, de Televisa, llámese Guillermo del Bosque. Emilio este, Azcárraga. No, los que eran los productores. No sé productores. quiénes sean, güey. Guillermo del Bosque, Carla Estrada, que producía las novelas. Eran personas que estaban, según esto, como tocadas con alguna especie de magia, donde ellos podían Y que saber qué era lo que a la gente le gustaba Y y, que- y porque- ponerlo ahí. Y porque No. aparte todo lo que hacían, siempre se jalaba. Ajá, te lo metían a huevo, o Porque sea, todo no lo que era hacían, y es eso precisamente, Te lo metían a que huevo. los cuates lo que se les ocurría, pues no había otra cosa que ver y la gente se lo chutaba. Cuando empezó a haber más opciones de todo, y opciones por todos lados, incluyendo el streaming de películas, se fueron Pa' abajo. cayendo. Y el radio va para arriba. Y aquí es donde vemos que Bertolt Brecht tenía toda la razón en la radiocomunicación, donde no nada más estás difundiendo la radio, hablando de radio, estás comunicándote con tu receptor para saber qué es lo que quiere y le estás dando voz a él para que también esté conectado con el programa. Y con todo mundo. O sea, Y al con final todo del día la radio, perdón, fue el primer comunicador de masas. Sí, claro. Como tal. Y eso es un tema importantísimo. El día que yo le dije a este personaje, le dije, ¿la radio se va a morir? Le dije, la radio va en aumento. Me dijo, ¿cuánto? Le dije, con estudio, con estudio en mano. Porque el de ese estudio, Porque si tú no ese lo estudio oyes... no lo hice yo. No lo hice yo. Lo hicieron en una agencia donde yo trabajaba. El aumento era del 2%. Y me dijo, ay, por favor, el 2%. Le dije, ¿sabes qué es el 2% a nivel nacional, imbécil? Es un mundo. No es tu cuenta de banco, Ni estúpido. el no, Producto o sea- Interno Bruto, güey. No, el producto interno. Pero bueno. tema aparte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo bonito de la radio. Y yo, la verdad, si alguien me quiere, contráteme. No me hablen del sindicato, porque no me quieren. Pero el radio, la verdad, la radio es un mundo, es una situación, como tú lo dijiste, es muy camaleónico. Es una cuestión que funciona cultural, de entretenimiento, funciona en muchos niveles. Y que no va a morir. No. No creo, es más, en el momento en que haya una guerra nuclear aquí a la chingada, güey, nos vamos a comunicar Por radio otra vez. Ajá. Porque la televisión se va a morir. La televisión se va a morir. El aparato más sencillo. Creo que El aparato más sencillo de recepción es un radio. Es un radio. Creo que lo único de la televisión que va a seguir funcionando, o que sigue funcionando como televisión, los noticieros y los deportes. Porque te permiten ver un partido. En México el contenido basura también. Bueno, O sea, todavía. pero sí. en general a nivel En mundial general, a nivel mundial. A nivel todavía mundial, hay muchas cosas basadas. hay cosas basura y hay cosas bastante buenas, pero lo que tiende a quedarse, noticieros locales. Es algo que nadie entiende. El noticiero local que antes veías como que hay pobre noticiero culerillo, Ay, que chafita. era chafita, que quería parecerse al de Javier Alatorre, Sí, claro, o al de López Dóriga. Ay, López Dóriga, por ejemplo. Por ejemplo ese, Por de ejemplo. López Dóriga me la pela. Loret de Mola me la viene guanga. Ese tipo de noticieros ahorita es lo que va a rifar por todos lados. Huele a chorizo. Ya tengo. Ay, diablo. Es que huele a. Me están cocinando, cocinando. Están cocinando a alguien aquí. ¿Tienes COVID, güey, o qué, güey? Sí, huele. Sí, güey. huele. Claro que huele. Oigan, el que está cocinando ahí nos puede traer unas quesadillas. No, y aparte sí es cierto eso, ¿eh? O sea, mi abuelo, por ejemplo, veía sí o sí el noticiero local. Sí. Porque me decía, o sea, sí, obviamente veía el de López Dóriga o el de Javier Alatorre, no, veía el de Televisa siempre. Pero me decía, a mí, sí, tengo que estar informado.
pero necesito estar informado de lo que está pasando De lo que aquí. está pasando aquí. Aquí en San Luis Potosí. O en Zacatecas, o en Querétaro, o en Sonora, claro. o en Hermosillo, o en Mérida, o lo que sea, ¿no? Claro. Sí, pero eso es lo que está pasando aquí en la esquina, güey. Y Oye, tal colonia no Y tiene esos agua. formatos son los que no van a morir, pero estar en programas de revista pasados a determinadas horas. Ya. Toda la pinche mañana viendo un programa ahí donde están bailando y disque cantando unos Pseudo artistas. artistas babosos Pero bueno, que invitan nomás para que la gente... sí. yo que Yo creo Ya, que sí, ya. sí. Y la verdad es que sí, el radio va para arriba. Bueno, el radio es una chingonería, la radio también, porque el radio es una chingonería, güey. Sí, la pues, verdad, el radio. la radio es una chingonería gracias a que el radio lo es también. Y luego hablaremos de Nikola Tesla, precisamente. Yo creo que es un gran tema, nomás que ese lo vamos a tener que partir como en 3, porque es... Con todas las leyendas que trae. Vamos sí, a no, hacerlo ese, después vamos a armarlo bien para... Y nos traemos una paloma. No. Está bien. Tema aparte. Ok, ya, vámonos. Bueno, ya. Gracias a todos los que nos vieron, gracias por todos sus comentarios, gracias por todos sus compartir. Qué lástima que se nos cayó la señal, pero qué bueno que ustedes regresaron. Más de la mitad regresó, que eso está muy bien. Y gracias por seguirnos apoyando, y gracias por seguir compartiendo, y gracias por seguir comentando, y gracias por seguir dando like. Y Todavía tenemos Ya. tarros, todavía tenemos Saludos. playeras. ya quedan 2 pasos. Saludos a Leonor Gómez que nos está viendo, doña Leo. La queremos mucho y le mando muchos saludos. ¿Tenés las gorditas? No. No. Saludos a Susi. Saludos a Iván. A Gopak. No, ese- Iván. A Esther de Chanches, a Ricardo Contracronos también, muchas gracias a todos, a Bian, gracias a todos por Bian, vernos, hola, Bian. a Erika Macías también, muchas gracias por vernos, gracias por sus apoyos también. Recuerden, tenemos playeras, ahí por ejemplo, ahí le debemos también, tenemos pendiente Sí, con Kevin una playera, Una playera y un tarro. y también para Marco Antonio. sí, pues te quedan 2 tarros También. nada más. Y ya empezamos También para mandarlos. la segunda generación, ¿no? Sí. Sí. La segunda generación de tarros. Donde Ezequiel vendrá aquel pinche personaje que da un chingo de lata, y no me refiero a Iván, evidentemente. No, Otro. yo doy lata, pero no tanto como esta. Y bueno, vienen un chorro de cosas, créanme, vienen un chorro de cosas. Hay mucho tiempo libre de un personaje en este programa, entonces, nomás que acabe con un temita y se va a venir Ricky. En fin, Saludos, Che. oye, sí, Escucharnos también. saludos al Che. Dice sorteo. Sorteo. Que lleven un sorteo. No sean lacras, dice. Esta. Bueno, sí, a mi mamá le debemos los tarros también. Organizamos un sorteo. Boba. Vemos que sorteamos, claro. Bueno, no, sorteo no, dinámica. Dinámica, perdón. Dinámica. Bueno, gracias Iván Martínez. Gracias, Pepe Nogue. Muchas gracias, Javier Ortega. Bueno, y gracias sobre todo a todos ustedes de verdad que nos siguen apoyando. Vean La Mosca. Vean la Los mosca. lunes sale la mosca. La Mosca está en Querétaro, Está- en Ciudad de México. Está reventando con todo. Aparte ya tiene ahí una pirámide de la guayaba y bueno, esta señora está insoportable. No sé con qué venga el lunes, pero seguramente me voy a atacar de risa. Ah, esa es una tarugada, seguramente. Bueno, gracias y hasta la próxima. Adiós, gracias. Estoy pedísimo, güey.